En nuestro entorno es mucho más frecuente encontrar átomos o iones unidos que solos, ya que esto es más inestable. Cuando se unen, forman moléculas, como las que aparecen circuladas en rojo. El punto clave en estas uniones son los electrones, que pueden ser regalados, recibidos o compartidos. Los elementos en las uniones van a pelearse, por decirlo de alguna manera, para quedarse con los electrones. En la tabla periódica, los elementos, de acuerdo a sus propiedades, se separan en dos grandes grupos, metales y no metales. La capacidad para quedarse con los electrones de los no metales, en comparación a los metales, es mucho mayor. Si se encuentran elementos de estos grupos, es bastante obvio quién se va a quedar con los electrones. En cambio, cuando se encuentran dos no metales, ninguno gana por nocaut. Es por esto que, dependiendo qué tipos de elementos se encuentran, tendremos uniones diferentes. Una unión iónica se produce cuando se encuentran un metal con un no metal. El metal regalará los electrones que le sobran y el no metal tomará los que necesita. De este modo, ambos llegan a la estabilidad. Para entender esto, veamos el ejemplo del fluoruro de calcio. Lo que nos determina el tipo de unión que aparece entre estos dos elementos es el tipo de elemento que es cada uno. El primero que aparece, el calcio, que se ubica a la izquierda, es un metal. El segundo que aparece, el flúor, y del que tenemos dos átomos, es un no metal. Por ende, lo que tenemos es una unión iónica. Para saber cuántos electrones puede perder o ganar cada uno, tenemos que buscar los números de oxidación de cada elemento que aparecen en la tabla. En este caso, el calcio tiene un número de oxidación más 2, lo que significa que puede perder hasta 2 electrones para estar estable. Y el flúor tiene un número de oxidación menos 1. Eso quiere decir que en el último nivel tiene 7 electrones y que le falta uno solo para ganar estabilidad. Recuerden que como tenemos dos átomos de flúor, tenemos que hacer dos esquemas de flúor. El calcio se deshace de los dos electrones que le sobran, dándole uno a cada uno de los átomos de flúor, que es lo que cada átomo necesita para ser estable. Estos elementos que aparecen acá cambiaron su cantidad de electrones, pero la cantidad de protones que tiene cada uno es la misma. O sea que el calcio tiene ahora 20 protones positivos y 18 electrones negativos. Y cada uno de los flúor tiene 9 protones positivos y 10 electrones negativos. O sea que estos ya no van a ser átomos, sino que van a ser partículas cargadas o iones. El calcio queda como catión con una carga 2 positivo porque perdió 2 electrones y cada uno de los flúor queda como anión con una carga 1 negativo porque ganó un electrón. Los opuestos se atraen, entonces una vez que están cargados positiva y negativamente se produce la unión. Los elementos se unen por la atracción eléctrica y acá es cuando se forma la molécula. Así es como se representa la fase final de la unión iónica, recordando escribir el 2 por tener dos iones de flúor. El esquema que aparece en el medio se conoce como fórmula de Lewis, y de pedirles un ejercicio sobre uniones químicas, en este caso iónicas, estos serían los 3 pasos que les pediría que escriban. Una unión covalente se produce cuando un no metal se encuentra con otro no metal. Como los no metales tienen fuerzas similares, aunque no idénticas, ninguno le quita electrones al otro, sino que comparten los que necesitan. Veamos como ejemplo el agua. Lo primero que hacemos es comprobar qué tipos de elemento aparecen. El hidrógeno es un no metal, aunque en la tabla aparece del lado de los metales. Y el oxígeno es otro no metal. Por ende, lo que se produce es una unión covalente. El oxígeno tiene número de oxidación menos 2. Eso significa que le faltan 2 electrones para llegar a completar sus 8 y ser estable. El hidrógeno tiene número de oxidación 1, es decir que le falta un electrón para ser estable. El hidrógeno de la derecha pone su electrón para obtener otro del oxígeno. Ninguno de los dos se queda con todos los electrones, sino que los dos usan los mismos, o sea que los comparten.
El hidrógeno, entre su electrón y el del oxígeno, ya tiene a disposición los 2 electrones que necesita. El oxígeno, entre sus 6 electrones y el que accede del hidrógeno, tiene 7. Todavía le falta un electrón para llegar a los 8 y ser estable. Acá es donde aparece el otro hidrógeno que también comparte su electrón, quedando así con los 2 que necesita. El oxígeno, entre sus 6 electrones propios y los 2 que obtiene de los 2 hidrógenos, completa los 8 que necesita para ser estable. Al quedar unidos todos los elementos entre sí, se produce la molécula. Este es el paso final del desarrollo de una unión covalente, donde cada ion representa un par de electrones compartidos entre esos elementos. El esquema del medio es lo que se conoce como la fórmula de Lewis, y estos son los pasos necesarios para resolver un ejercicio sobre unión covalente. Por último, veremos un caso especial que puede aparecer entre no metales. Tanto el azufre como los oxígenos tienen 6 electrones en el último nivel, por lo que todos necesitan 2 electrones para ser estables. Un oxígeno le da 2 electrones al azufre y obtiene 2 a cambio. En este caso, ambos quedan satisfechos, pero sigue habiendo un oxígeno que necesita 2 electrones. Entonces, el azufre, sin obtener más electrones, presta otros 2 suyos. Eso es lo que se conoce como unión dativa. Ocurre cuando un elemento presta electrones habiendo obtenido los que necesita para ser estable. En este paso, la unión dativa se representa con una flecha y ocurre solo de ser necesaria. Este préstamo de electrones es un préstamo fijo. Siempre se prestan de a 2 electrones. Un elemento no puede prestar 1, no puede prestar 3, no puede prestar 4. La unión metálica se produce cuando se encuentra un metal con otro metal. Los metales hacen cosas raras con sus electrones. Hay algo que se llama mar de electrones. Nada, cuando están solos no tienen mucha fuerza para retener sus electrones, pero cuando están juntos forman cosas muy rígidas. Pero sí, mejor lo vemos más adelante.